eh, los flujos están en ciertas condiciones como trópico. El número de flujos puede aumentar conforme aumenta la temperatura. Y la época de desarrollo del flujo de crecimiento vegetal es muy importante, productivamente o maduros. ¿Qué quiere decir? Los brotes tiernos o de reciente aparición no diferencian inmediatamente a reproductivos o no diferencian a vegetativos inmediatamente. ¿Qué quiere decir? Recordemos que, por ejemplo, tienen un flujo de crecimiento vegetativo y luego tienen un periodo de reposo marcado por la intercalación. Y luego madura ese flujo, diferencia nuevamente a crecimiento. Ahí serían los dos en condiciones de subtrópico, mientras que en trópico tiene marcados dos periodos de reposo, que da tiempo para la maduración de cada uno de estos flujos vegetativos. Entonces tiene crecimiento, reposo y luego crecimiento para subtrópico. Luego tiene crecimiento, reposo para condiciones de trópico. En todos los árboles frutales podemos decir que hay un antagonismo entre crecimiento vegetativo y reproductivo. ¿Qué quiere decir? Que entre más crecimiento vegetativo tenga una planta, menos diferencia en forma reproductiva. Es por eso que cuando implementamos la poda y en plantas nuevas, estamos quitando crecimiento vegetativo y le estamos como diciendo a la planta, a ver, no queremos que crezcas tanto, sino que paulatinamente te vayas buscando, ¿sí? Inducir a floración. Y si ustedes tuvieron oportunidad de podar, muchas veces podamos ramas que son de puro crecimiento vegetativo y que las vemos ubicadas con un crecimiento vertical. O muchas veces le decimos, a ver, todo lo que sea un chupón, un sierpe, que es puro crecimiento vegetativo, se lo quitamos. ¿Para qué? Para que ese crecimiento no demande en demasía fotoasimilados que se pueden ir a las yemas que ya están diferenciadas para ser reproductivos y se establezca una competencia que al final de cuentas nos reduce el crecimiento reproductivo. Entonces, eso es prácticamente lo que hacemos y yo creo que tuvieron oportunidad de hacerlo con el doctor Refugio. Pero buscamos ya en plantas en producción que ese crecimiento reflejado en chupones, ¿sí? En ramas que crecen de manera vertical y que son vigorosas, quitarlas como parte fundamental. A veces decimos que ese crecimiento se justifica dejarlo, y es cuando está orientado a cubrir alguna rama que viene enferma o algún hueco que hay en la planta para establecer un equilibrio en la estructura del árbol. Ahí sí lo decimos y la podamos severamente para mandarle o decirle que se diferencie lo más pronto posible. En las condiciones de subtrópico, podemos decir que tienen un flujo de crecimiento vegetativo menos que con respecto a las condiciones tropicales. En estas regiones subtropicales, el crecimiento se rige básicamente por los cambios en la temperatura, mientras que en condiciones de trópicos se rige por la disponibilidad de agua en el suelo. A ver, pero aquí están, miren, ustedes pueden observar aquí de dónde salieron las nuevas brotaciones. Y a partir de este puntito, de ese que le llamamos unidad intercalar, que podemos decir que si la hacemos por arriba de ese nudo o punto de reposo,
Si lo hacemos por encima, podemos tener un mayor número de brotaciones que cuando lo hacemos por debajo del mismo. En la literatura van a encontrar que cuando se hace por encima del nudito o de la intercalación, como se le conoce en los mangos, cuando lo hacemos por encima podemos tener de 5, 6, 7 u 8 brotaciones. En ocasiones reportan hasta 10. Cuando lo hacemos por abajo, la poda, podemos tener 1, 2, 3, hasta 4 brotaciones. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un menor número de brotaciones al ejecutar la poda por debajo de la intercalación. Muchos de ustedes pensarán que es más benéfico ejecutarla por encima de la intercalación, dado que tendremos un mayor número de brotes a producción. Pero también muchos de ustedes dirán, profesor, pero no nos conviene tener tantos brotes terminales que diferencien a panícula o tirso por la competencia que se va a establecer entre ellos y que afectaría el tamaño o, en pocas palabras, la calidad de los frutos. Eso también es cierto. Y entonces, la recomendación o lo que recomiendan muchos autores, entre ellos Davenport, entre ellos Galán Sauco, es que la poda se debe realizar por debajo de la intercalación. Pero vean aquí, de todos modos, en otros frutales, por ejemplo en la manzana, en el peral y en el membrillo, nunca recomendamos que en la parte terminal se forme como este tipo de canastillas, enmarcado por este número de brotes vegetativos, y generalmente lo mandamos por 1 o 2, dependiendo de la apertura de los brotes. ¿Qué quiere decir? Que brotes con ángulos muy cerrados los eliminamos. Que eso también es un criterio de la poda, ¿no? A ver, pero desde su punto de vista, jóvenes, y como asesores ya en la práctica, ¿dónde llevarían a cabo ustedes la poda en los mangos? Échenle. ¿Podrían Profesor, ser ¿me las de podría saneamiento? repetir la- A ver, espérenme. Ok, me falta un poco precisar. Hablemos en árboles en producción. Y hablemos que le vamos a dar continuidad a la poda de formación, pero ya en árboles en producción. ¿Dónde llevarían a cabo la poda? ¿Por abajo o por encima de la intercalación? ¿Por abajo? Por abajo. ¿Quién, Maldonado? Sí. Ok. A ver, Maldonado. Sí es cierto. Yo digo y coincido, pues, porque lo he visto en varios artículos y lo que usted quiera. Y es más recomendable. Pero también, a ver, jóvenes, pónganse en la parte terminal de las plantas y pónganle el mayor número de brotes que pueden emerger y en la parte terminal. Ustedes pueden enumerarme muchas desventajas. Imagínense toda la parte toda la parte terminal bien tupida de follaje. ¿Qué pasaría con la parte media del dosel y con la parte inferior? Hablando simplemente de las hojas.
profesor. Sería menor. A ver, espérenme, vayámonos en orden. Me parece que Vivar Flores. Ah, sí. Lo que dice que si hay mucho follaje en la parte apical de la planta, pues sería, digamos, en medio de la planta se crearía un microclima Ujú. y también aumentaría la humedad relativa y eso incidiría en enfermedades. Perfecto. Excelente. A ver, ¿quién más? Iba a hablar una joven, ¿no? Jessica. A ver, vamos a agarrarlos al azar, pues. Leticia Llanos. ¿Quién es? Yo, profesor. A ver, joven, la escucho. ¿Qué pasó? A ver, García Medina, pues, ¿quién es? Aquí, profe, presente. Échele, joven. Me repite la pregunta. A ver, joven, imagínese la parte terminal de los árboles de mango en producción y que tenga el mayor número de brotes terminales con mucho follaje como se dan las brotaciones de los mangos. Imagínese tener bien cubierta de follaje la parte superior. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la hoja, con lo que tiene que hacer la hoja? Pues tendría que estar, la hoja tendría que estar muy vigorosa para que pueda abastecer pues para que tenga un buen equilibrio reproductivo y vegetativo. A ver, ahí le va. Imagínese que a la parte media del árbol, por cuestiones de que tiene un exceso de follaje en la parte superior, ¿cómo sería su vida en las hojas de la parte media e inferior de la planta? O sea que si hay mucho follaje en la parte superior, profe, Sí, usted lo exacto. que, ajá, y en la parte inferior, ¿quiere usted saber cómo se tiene que encontrar? ¿Cuál sería el efecto de tener mucho follaje en la parte superior con la intermedia y la inferior? Pues si tiene mucho follaje en la parte superior, pues posiblemente tendrá poco follaje en la parte media e inferior. Pero ¿cómo sería ese follaje? Imagínese. Estaría El, muy fo- el, sombreado. folla- el fo- el fo- el follaje superior podría ser un tanto vigoroso y denso, mientras que el follaje inferior y medio sería de menos densidad y menos vigoroso. Ok. Fíjese, nosotros Profesor, sabemos, mande joven, lo escucho. sí, bueno, yo pienso que el follaje, bueno, de abajo, por así decirlo, va a causar un gasto a la planta. Bueno, va a ser un punto de demanda también. Sí, sí, es cierto, joven. O sea, estamos pensando que por el hecho de estar sombreada la parte intermedia y la parte inferior, la hoja deja de ser activa fotosintéticamente hablando en menor tiempo. Por eso muchas veces decimos que a los árboles hay que abrirlos, hay que favorecerles que penetre la mayor cantidad de luz para que se mantengan activas fotosintéticamente hablando hasta que termina su ciclo, ¿no? Es cierto que a medida que van saliendo los flujos, también las hojas van madurando
y al final vemos que las del último flujo de crecimiento son las que más tardíamente van a ser fotosintéticamente hablando, pero también son las que van a tener el efecto de sombreado sobre las que están en proceso de maduración. ¿Qué quiere decir? Que el efecto del sombreado sí es considerable en la vida activa fotosintéticamente hablando de las hojas de la parte media e inferiores. Y como dice el joven, más precozmente se van a volver una demanda. Si tenemos muchas hojas sombreadas y se viene la etapa de floración, amarre y crecimiento del fruto, y la planta tiene que mantener muchas hojas que son demanda, tienen un efecto directo sobre el tamaño de los frutos. Ahora, ¿qué pasaría en aquellos tirsos o panículas que también se encuentran sombreadas en cuanto a la coloración de los frutos que se logren en esas estructuras florales? Decimos que en aquellas variedades que pigmentan los frutos en rojo, la luz tiene que ver con la ruta biosintética de las antocianinas, que es el pigmento principal y determinante en el color de algunos frutos, como Tommy Atkins, que tiene chapeo rojo, como Haden, que tiene chapeo rojo amarillento, como Kate, que tienen chapeado rojo verdecito, entre ellos. El hecho de hacerle llegar un poquito más la luz a los frutos también implica que van a tener un mejor color. El hecho de quitarle a la planta parte sombreada mediante la eliminación a veces de ramas entrecruzadas, ramas que están céntricas y que de alguna u otra manera le hacemos llegar más luz a la hoja, permanecen activas un mayor tiempo. Miren, ahorita vamos a ver algunos árboles. Aquí hay algo que ustedes tienen que conocer y que se da de manera normal en los árboles de mango. Fíjense que observan brotaciones de color rojizo o cobrizo, como a veces aparece en libros o artículos. Y esas brotaciones rojizas son asincrónicas. ¿Por qué? Porque aparecieron de manera anticipada en ciertas partes del árbol, mientras que el resto permanece con el color verde típico de la planta. Pero esta es una brotación asincrónica, joven, y eso lo presentan la mayoría de los cultivares de mango. Muchas veces, ¿qué es lo que hacen aquí? Hacen lo que se conoce como poda de despunte. Y entonces, ¿qué es lo que eliminan? Toda la brotación asincrónica. ¿Qué es lo que hacen? Meten a una condición homogénea el resto y esas brotes asincrónicas a una condición homogénea para una brotación uniforme posteriormente. ¿Qué quiere decir? Que eliminamos todo lo asincrónico. Quítenselo y lo van a poner de esta manera, miren. ¿Qué hicieron? Uniformizaron la condición de las yemas después de eliminar los brotes asincrónicos. Y ustedes ven que casi está parejo, con ligeras diferencias en la altura. Pero la condición de las yemas de nuestros nuevos brotes es de una manera uniforme para tener una brotación uniforme. Ahora, ¿qué están esperando en la parte terminal de estos brotes? Que en el siguiente flujo aparezca 1, 2, 3 o 4 en cada una de esas brotas, de esos tallitos terminales que observan o ramitas terminales que observan. Allí aparece 1, aparecen 2, pueden aparecer 3, pueden aparecer 4. ¿Qué hicieron? Incrementaron el número de brotes terminales a producción. ¿Qué hicieron? Homogenizaron la brotación.
A ver, jóvenes, ¿alguna duda hasta ahí? No, profesor. ¿No? Mire, este va a ser el efecto. 1, 2, 3, 4. Ustedes pueden tener estos números de brotes terminales y cada uno de ellos puede diferenciar a una panícula o un tirso. ¿Qué hicieron también aquí? Miren, muchos de ustedes pensarán que le quitamos la dominancia apical o la yema terminal y sacamos de la condición de paraletargo a las yemas axilares para que brotaran. Esa es la respuesta que se tiene al llevar a cabo la poda de despuntes en los mangos. Y todo el mundo pensará que es, y de manera correcta, que es en beneficio de la producción. Porque el hecho de incrementar de uno solo hasta 4 brotes o más y que estos diferencien a panícula o tirso, 2, 3, 4, pues también estamos pensando en la probabilidad de que en cada uno de estos tirsos cuaje 1, 2, 3, 5 o más flores. Pero ahora pónganselo en esta parte terminal y en lugar de ponerle 4, pónganle 10 en cada una de las ramitas y van a tener un montón de brotes que si diferencian en su mayoría a panícula o tirso, también vamos a tener la probabilidad de que haya una mayor cantidad de fruta. Pero también va a haber una mayor cantidad de demanda para crecimiento de los mismos. Entonces estamos pensando en un mayor desgaste de la planta, en un menor tamaño de fruto que influye en la calidad. Y muchas veces debemos de acostumbrarnos a producir cantidad, pero también calidad. ¿Sí? Los productores y muchos fruticultores a veces prefieren tener cantidad que calidad. Ustedes tendrían que convencer al productor en función de sus argumentos que ustedes como agrónomos ya y fitotecnistas les convenga, porque también aquí ¿qué tendrían que saber? Imagínense que esta planta tiene muchos frutos en este ciclo y luego yo les digo, a ver jóvenes, pero es un genotipo alternante. ¿Quiénes son los que se consumen la mayor cantidad de fotoasimilados que produce la planta en su momento, cuando están ya en pleno cuajado, desarrollo y maduración? Son los frutos. Por eso, cuando conocemos que nuestra planta es alternante, desde el momento de plena floración podemos hacer un raleo de flores. O cuando los frutitos, a veces decimos que tienen el tamaño de una cabeza de cerillo, podemos hacer raleo de flores o frutos. ¿Tendientes a qué? A disminuir el número de frutos en la planta, pero también a que el efecto alternante no sea tan significativo de este año al que sigue. Pero a ver, se los pongo de otra manera. ¿Qué tal si yo les digo que la planta de mango no es alternante? Ahora, ¿qué harían? Vamos a ver, Sheila, ¿quién es Sheila? Soy yo, profesor. ¿Qué haría Sheila? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Es que se está cortando. A ver, mire, hay diferencias en cuanto a manejo. Usted me puede establecer diferencias en cuanto a manejo agronómico.
de un genotipo que es alternante contra uno que no es alternante? Pues por lo que estaba explicando, puede ser desde las podas que le vamos a dar. Ajá. ¿Cómo serían en uno y cómo serían en el otro? En el del cultivo alternante, la Ujú. poda sería, mm, selectiva con las ramas, a comparación de en un cultivo donde el cultivo no es alternante. Mm. Ujú. Sería selectiva o sería en mayor intensidad. Bueno, eso, como que sería en parte selectiva y en parte más intensa. Bueno, tampoco tan intensa. A ver, mire. Si nosotros quisiéramos un poquito regular el efecto de la alternancia, y a veces decimos que en ciclos de producción excesiva, donde no radiamos fruto, la manera de acentuar un poquito el efecto de la alternancia sí puede ser la poda y se hace más severa, pero también con qué la podemos combinar a veces, con prácticas de inducción floral para compensar el efecto alternante. A ver, yo me imagino que el profesor Refugio les habló un poquito de esto, ¿no? Vamos a decir, si yo quisiera hablarles del mismo mango y de los alternantes, ¿qué haría usted en aquellos genotipos que son alternantes aparte de la poda? Y para que el efecto de la alternancia no sea tan significativo de un año a otro, aparte de la poda. Algo que se va a llevar en su mente para toda la vida casi. Y es algo que se hace cotidianamente en los mangos. Mire, en los mangos hay una práctica que a muchos les encanta hablar de ella. Y es algo tendiente a hacer el desfasamiento de la producción. Y es algo que de manera, ahora sí que exógena, se lo hacemos a la planta o se lo aplicamos a la planta para que paulatinamente también vaya incrementando el número de formas reproductivas. Usted va a ver mucho en la literatura para Michoacán, para Guerrero, Sinaloa, que en cultivares como Manila aplican mucho para hacer desfasamiento de la producción, los nitratos de potasio, de calcio y de amonio. Y esos paulatinamente van incrementando el número de yemas reproductivas en las plantas. Ahora, ¿qué hacen en otros cultivares como Tommy Atkins? La aplicación edáfica de PBZ. ¿Y qué tiene que ver el PBZ? Pues son citocininas. Imagínense. Y además el PBZ tiene un efecto, ¿cómo le podría decir? O tiene un efecto residual, que muchas veces este efecto depende de la textura del suelo, del régimen de precipitación y de la temperatura que se presente en la zona. También usted me puede decir
que con esas aplicaciones la planta se va preparando para tener mayores puntos de fructificación en función del tiempo. ¿Por qué? Porque si lo combina con la poda y a quien están atacando es al crecimiento vegetativo, pues también la planta disminuye considerablemente su producción de giberelinas. Antagónico de crecimiento reproductivo. ¿Qué más me podrían decir, joven? No tengas miedo, no les pasa nada, hombre. Estamos en ¿Podría ser confianza. el anillado? Sí, ya sigo también. ¿Qué más podrían hacer? ¿Puede repetir la pregunta, profe? A ver, joven, mire. Yo les hablé de dos técnicas que se utilizan pues para hacer desfasamiento de la producción, pero que están tendientes a anticipar la salida o acelerar la inducción floral y con ello el proceso de la floración para sacar anticipadamente el fruto. Hablábamos de que la poda era una práctica tendiente a disminuir el crecimiento vegetativo y el efecto de la alternancia en aquellas plantas en producción de un año de exceso de producción. Aplicamos una poda severa y regulamos o disminuimiento, pero también disminuimos alternancia. Ahora, hacemos la poda en aquellos alternados, pero también aplicamos estos tendientes a favorecer la inducción floral, tendientes a incrementar el número de flores, que estamos hablando del aspecto reproductivo, y mencionamos los nitratos, el PVC, pueden aplicar pecamiros, pueden aplicar prohexadiona de calcio, ¿sí? Y todos ellos se van a caracterizar por tener propiedades citocinínicas. Y van a ver que también se caracterizan por ser inhibidores, en el caso del PVZ, prohexadiona de calcio, el pecamiros, son inhibidores de la biosíntesis de giberelinas. Ok, ahora yo le digo y le pregunto a usted, ¿qué otras prácticas podrían ayudarle a la poda para que la planta no exprese tan de manera significativa el efecto de la alternancia? Jerónimo Bernabé. Sí, profe. ¿Qué más se podría hacer? Ya me dijo usted, fue el que me dijo anillado, ¿no? No, le dijo Walter Maldonado. Ok, Maldonado. A ver, ¿usted qué más podría hacer? Perdón, profesor, ¿me podría repetir? Otras prácticas inductoras de la floración. ¿Podría ser fertilización igual con nitratos? Bueno, esa ya la mencioné. Aquí, miren, jóvenes, ubíquense aquí. Si se ponen en la figura de la parte izquierda, observan que casi todas las inflorescencias, panículas o tirsos, están en una condición muy homogénea debido a la poda de despuntes. Pero a ver, jóvenes, ¿qué podrían usar ustedes para ayudarle a esta práctica a tener una mayor cantidad de flores? Y a lo mejor ya están Profe. más aceleradamente. Sí. Podemos hablar de aplicar cajones ahora sí que de abejas para que nos ayuden. Ok, joven. Eso sería fantástico, pero estamos hablando en un proceso casi posfloración o plena floración. Pero nosotros queremos hacer algo antes
para que nos salgan muchas flores. Eso que usted me acaba de decir es excelente y sí se toma en cuenta para que se favorezca el proceso de la polinización. Mientras más agentes que transporten el polen haya, tenemos mayores probabilidades de que se polinice una mayor cantidad de flores. Sí, pero nosotros previo a eso queremos decirle a la planta, mediante estas prácticas, órale, echa muchas, pero muchas flores. Después ya en el proceso de la floración, nosotros nos encargamos de favorecer la polinización. Pero ¿qué haríamos para que eche muchas flores? Aplicación de riego, profe. Aplicación de riego. ¿Estás seguro? Es al Respuesta, contrario, profe. ¿no, profesor? Disminuir, por ejemplo, la fertilización nitrogenada y el suministro de riego para que no se incremente el crecimiento vegetativo y también pues promover el crecimiento reproductivo. Ya. A ver, ¿y qué pensarían si yo les digo que las condiciones previas para aplicación de nitratos, que ojo, eso no tienen citocinina? ¿Qué pensarían si yo les digo que cultivares como Manila responden de mejor manera a las aplicaciones foliares de los nitratos comparado con Tommy Atkins y con otros? ¿Qué pensarían? ¿Cierto o falso? Pero responden mejor por digamos, el grosor de la cutícula de la hoja o algo parecido. Sí, tiene que ver la hoja. Excelente. Y la cera presente en la misma también. El número de células epidérmicas reflejado en la densidad tomática también. Sí, sí tiene que ver eso. Pero vea, es que la pregunta era que hablaron del riego y luego la joven dijo sequía. Miren, muchas veces, o en casi toda la revisión que vayan a encontrar, para la aplicación de los nitratos y básicamente para Manila como cultivar de importancia en México, cuando van a aplicar nitratos en Manila, sí se requiere someter a la planta a un periodo de estrés hídrico que puede ir desde 30 hasta 45 días. Ahí sí, pero si van a hacer aplicaciones de PBZ en Tommy Atkins, se requiere poner previo a la aplicación del producto el suelo en capacidad de carga. Y ustedes rápido me van a decir la diferencia entre los productos. Fíjese, uno es vía asimilación. ¿Qué tipo de asimilación tiene con respecto al otro? Uno se lo estamos aplicando al follaje y el otro se lo acercamos a quién. Si es al suelo y con bastante humedad, ¿quién lo va a absorber? La raíz. Las raíces. Entonces, el que se absorbe por la raíz, ¿qué tipo de movimiento tiene hacia la parte aérea? ¿Acróbato? ¿Eh? Vía xilema. Vía xilema. Ok. Es unidireccional y es acropétalo. Pum, hacia arriba, hacia las partes superiores. Otro, ¿qué movimiento o transporte tiene? Si lo aplicamos a la hoja. ¿Eh? Bidireccional. Es bidireccional, es basipétalo y es vía
Vía floema, joven. Sí, no tenga miedo. Eso es. Allí hay diferencias en esas cuestiones. Luego, si le suman lo que acaba de decir la joven, características de la hoja que a lo mejor pueden influir en la respuesta de los genotipos a los productos aplicados, sí puede ser. Eso no quiere decir que no se hayan hecho aplicaciones foliares del PBZ. Sí hay ensayos, jóvenes, pero las mejores respuestas las han tenido con las aplicaciones edáficas. Ahora, fíjense, en nitratos son inductores y muchos de nosotros diríamos que como que estamos en controversia, ¿no? Porque le estamos poniendo nitrógenos. Pero entonces, ¿a quién le estamos achacando el efecto inductor? Al ion potasio, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Así es, jóvenes. Ahora miren, vean las ventajas de tener este tipo de brotación de flores de manera uniforme. Esto lleva implícito que también las flores van a cuajar en un tiempo no tan distante, ¿sí? Y entonces la maduración de los frutos va a ser también de forma uniforme. ¿Qué quiere decir? Que en una sola cosecha podemos extraer todos los frutos. Ahora aquí miren, jóvenes, en donde están los frutos. Ustedes pueden ver ramas allí enmarcadas por los periodos de reposo, por la intercalación, y ustedes allí pueden definir de manera pareja, tumbar la última intercalación y está enmarcadísima en todas las ramas. Ahí mismo pueden definir si tumban las 2, las 3, que son las del flujo de crecimiento en condiciones de trópico o subtrópico. ¿Y qué harían? Bajarle el porte a las plantas. ¿O qué las esperarían al siguiente ciclo? Las mismas. ¿Y entonces qué estarían controlando? La altura de la planta. Aquí no van a andar buscando que si la burda, que si la brindilla coronada, que si el botón de flor, ¿sí? O que hay ramos mixtos, o que hay chifones, o que hay ramilletes de mayo. No, porque simplemente bajan la planta de manera pareja, localizando la intercalación, que puede ser la primera de arriba hacia abajo, la segunda, la tercera, o cuarta, quinta. Y en todas las ramas las van a encontrar casi de manera muy pareja o a la misma altura. Casi no necesitan ni echarle teodolito ni nada. Pero vean que es fácil bajarles el porte a los árboles. ¿Basándose en qué? En la intercalación o los reposos que presenta la planta. Ahora, si a estas plantas desde un principio les definen bien su esqueleto en 2, 3 o 4 ramas en función del sistema de conducción y los empiezan a abrir, pues van a tener árboles medianamente entre mediana y muy bien formados desde un principio. Aquí los tienen, miren, jóvenes. Si se fijan, condición de subtrópico tendría una sola o un solo periodo de reposo. En condiciones de trópico tendría 2. En condiciones de trópico, 3 flujos de crecimiento vegetativo. En condiciones tropicales, 2. 2 por un periodo de reposo. 3 por 2 periodos de reposo. A ver, el periodo de reposo también ustedes, para que se ubiquen, sería lo que nosotros conocemos en otras plantas como nudos. Y la unidad intercalar como entrenudo, ¿sí? Pero los mangos se le conoce con estos términos. ¿Qué podemos hacer? Sincronizar mediante la poda adecuada
para intensificar la floración. Sincronizamos e intensificamos. Para la maduración del flujo, y hablamos de los últimos, se ha dependido fuertemente de reguladores del crecimiento como el PZ, paclobutrazol, también lo conocen como Coulthard, como Sony, como Austar. Hablamos del mismo, ¿sí? El Reven, el TDZ lo conocen como Reven, pero hablamos de que Austar, Coulthard, Sony es el mismo PBZ. Inhibe la actividad enzimática que participa en la biosíntesis de gibrelina en la etapa 2. A ver, jóvenes, hay muchos estudios sobre crecimiento vegetativo por varios autores. Ustedes podrán consultar, les digo, ese de Davenport, podrán consultar el Galán Saúco, que tiene 2 versiones más o menos del mango. Y hablan mucho de crecimiento vegetativo, de variedades, recolección, etcétera, etcétera. Pero vean, miren, Aguilar y Moya desde el 84 en Cultivar Manila, en Veracruz, México, estudiaron la brotación vegetativa. Ellos reportan de 1 a 3 brotaciones por año. Cuando se tienen 3 brotaciones, estas se presentan en los periodos de marzo-abril, una, julio-agosto otra, y septiembre-octubre la otra. En el sur de Sinaloa, el cultivar Jaden, que lo pueden poner así entre comillas, eso significa cultivar, o en otras veces ponen CV, punto, Jaden, y quitan las comillas. Acá en el Tomis me faltó una comilla, pero en el cultivar Jaden presenta en agosto, octubre su crecimiento. Tommy Atkins, octubre, noviembre. El principal flujo vegetativo en Mango Manila, pero en el sur de Sinaloa es en agosto, septiembre. Ken en septiembre, Kate en septiembre, octubre, según Guzmán, 1996. A ver, pero ¿por qué es de importancia los primeros flujos vegetativos del mango? Estos flujos van a influir en la maduración y acumulación de carbohidratos para el periodo en que inicia la diferenciación floral en otoño, principios de invierno. Así ven el cambio en la tonalidad del follaje en los árboles de mango. Este cobrizo o rojizo es el de reciente apertura. Luego, este va madurando, diferencia a otro brote que se va a presentar como rojo, pero este empieza a adquirir tonalidades verde pálido, luego un verde más oscuro, y ya es el que decimos que es el que caracteriza a las hojas maduras y fotosintéticamente activas. Recordemos que, por ejemplo, estas que están en color rojizo, no las definimos como hojas activas, fotosintéticamente hablando, por varias cuestiones. Una es por la pigmentación que presenta y otra es por todavía el tamaño de la hoja, que todavía no es el definitivo del genotipo. Y decimos que se vuelven activas cuando tienen el 70% de su tamaño final y presentan pigmentos verdes o coloración verde, reflejado en la presencia de clorofila A y B. Ojo, miren, también, en cuestión de la aplicación de nitratos, las hojas que monitoreamos para que cambien de color y para que se dé lo que conocemos como epinastia, son en las hojas maduras. Aquí es cuando nosotros empezamos a monitorear la planta, cuando la sometemos a un
y que no queremos muestrear el suelo, la misma planta nos dice cuándo ya está preparada para la aplicación de los nitratos. Ojo, jóvenes, nitratos. Y los síntomas que ustedes observan es que la hoja madura empieza como a encucharar. Es lo que conocemos como epinastia. Y el otro parámetro es que se torna en un color verde cenizo. Obviamente que también la van a ver medio tristecita, ¿no? Pero no hasta el punto de que empiecen a defoliarse, sino a quién le vamos a hacer la aplicación de los nitratos. ¿Está claro? Porque cabe la posibilidad que en el examen yo les pregunte, a ver, síntomas que debería usted observar en la planta de mango, cultivar Manila, previo a la aplicación de los nitratos. Ojo, jóvenes, estas condición para la aplicación de los nitratos es debido a que sometemos la planta a un estrés hídrico. No lo piensen de esa manera para los PBZ. La aplicación de los PBZ, les vuelvo a decir, la condición inicial es que el suelo esté a capacidad de campo. ¿Quedó claro? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Están seguros? Para que no la vayamos a regar, joven. A ver, vamos a agarrar uno al azar. De media tabla aquí. García Medina. Sí, profe, aquí. A ver, joven, repítame lo que acabo de decir de las condiciones previas a la aplicación de nitratos y PBZ. Pues nada más alcancé a escuchar algo como que hay que estar en las condiciones adecuadas, profe, para aplicar el PBZ. ¿Cuál sería la condición adecuada? No, ya casi no lo alcancé a escuchar, profe. A ver, joven, se lo voy a repetir allí. Para PBZ es capacidad de campo. Ujú. ¿Sí? Ajá. Para nitratos es someter a la planta a un estrés hídrico por deficiencia de agua. Ujú. ¿Sí? Sí, Ok. ¿Le quedó claro? Ahora sí. sí, más o menos, profe. ¿Dónde pues? A ver, Mendoza. Sí, profe, Complete la respuesta del joven. pues que se debe realizar la aplicación de PBZ en condiciones de capacidad de campo para no... No, pues es lo que escuché también, profe. Bueno, supongamos que sí tienen mala recepción. Ok, jóvenes. Mande. ¿Esta condición es en general para todos los perennifolios o solo para mango? ¿Cuál condición, joven? De que Z tiene que ser aplicado, se recomienda que se aplique a capacidad de campo y los nitratos previo a un estrés hídrico. Es que los Posterior, nitratos perdón. o la aplicación la aplicación de los nitratos ha sido más evaluado en mango que cualquier otro frutal.
como inductores de la floración. Pero las condiciones, por ejemplo, si usted quisiera usarlo en manzano, ¿sí? También deben de ser similares. Y en el otro, imagínese que usted aplique el PVZ en un suelo completamente seco, donde la raíz está gastando energía para crecer, para explorar. ¿Qué va a pasar con el producto? ¿Cómo? Perdón, no escuché. A ver, joven, mire. Por ejemplo, yo le decía, imagínese aplicar el PVZ, que es cierto, va diluido en agua, se aplica una cierta cantidad por diámetro de copa lineal del árbol. Pero imagínese que lo aplique en un suelo seco. ¿Quién se va a consumir? La humedad, las partículas del suelo, o lo va a hacer llegar más rápido a la raíz cuando está completamente seco. No, pues lo va a sacar el suelo. El suelo, joven. Entonces, ¿qué buscamos? Que haya un cierto nivel de gradiente de humedad para acercarle el producto a la raíz y que éste sea absorbido, ¿no? Porque imagínese también que usted en plantulitas aviente la urea nada más así, que esté bien seco el suelo. Ni se disuelve y tampoco se absorbe. ¿Sí o no? Sí. Entonces, por eso, joven, más que nada es por eso, para hacerlo llegar de la manera más rápida a las raíces y que sea absorbido por las mismas, para que ascienda vía xilema hacia la parte aérea. Por eso requerimos humedad. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ándale. A ver, miren, jóvenes, cuando hablamos del puro crecimiento vegetativo, vemos que la planta está muy activa en crecer, crecer, crecer. Tenemos mayor número de ramas, tenemos mayor número de hojas, etcétera, etcétera. Y a veces este crecimiento, cuando no se lo controlamos, define el tamaño de la planta. Pero luego decimos, bueno, vamos a iniciar con la poda de eliminación de la yema apical o terminal. Y decimos, bueno, nuestra planta mide 1 metro, vamos a dejarla en 80 centímetros. O nuestra planta ya mide 1,20, 1,30, dejémosla en 1 metro. Pero luego, ¿qué también hacemos? Ubicamos el punto de unión del injerto con la variedad para empezar a formar la estructura o el esqueleto, que con el tiempo va a ser capaz de soportar la mayor cantidad de producción posible en esa planta. Eso también lo definimos desde un principio. Pero vemos que se van puro crecimiento, 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 y luego a veces dice la gente, oye, mi planta no produce, oye, que esto, que el otro, y es donde entran los criterios como ingenieros, ¿no? Y empezamos a investigar, a ver, pues tu planta viene de semilla o ya es injertada. Si viene de semilla, pues va a tener un periodo juvenil, por lo tanto todavía le falta tanto. O ya debe empezar en este año. Y empezamos a explicarle al productor o a la gente. Y luego ya decimos, no, pero es que pues mi planta ya tiene un montón de tiempo, ya tiene varios años. Y a veces decimos, pues, ¿qué es? Un kiwi, un maracuyá. Y decimos, no, pues es que es una planta macho. Y le empezamos a buscar, ¿no? Pero vean esto, esas condiciones está reflejado por esto, que tiene muchas ramas, tiene muchas hojas, no tiene flores todavía. Y entonces, pues empezamos a decir, bueno, ¿por qué no produce? No, pues es que no le apliqué esto, no le apliqué lo otro, no la podé, etcétera, etcétera. Y vemos este periodo juvenil, jóvenes. Acuérdense que yo les comenté que el periodo juvenil se aplica a aquellas plantas provenientes de semilla.
Hay una referencia que dice que árboles de origen poliembriónico dura de 5 a 7 años. Estos son del cultivar Manila en Veracruz. ¿Quién influye? El medio ambiente y el manejo agronómico que reciban estas plantulitas provenientes de semillas. Si yo les dijera, ¿qué elemento del medio ambiente influye en acortar el periodo juvenil de la planta proveniente de semilla? ¿Cuál sería el primero que me dirían? Del medio ambiente. La temperatura, profe. La Ande temperatura. usted. Excelente, joven, eso sí es cierto. Y luego, ¿cuál, hablando otra vez del medio ambiente, podría influir? ¿Cuál es la pregunta, profe? Es que no lo alcancé a escuchar. Que me mencionen los factores del medio ambiente o elementos del medio ambiente o del clima que influyen en el periodo juvenil de la planta proveniente de semilla. ¿Podría ser la humedad, profe? La humedad, sí. Pero si se lo No, sí, pone sí. al elemento del clima, ¿cuál sería? La lluvia. La precipitación, sí. Agua. Y luego, ¿cuál sería el otro? Luminosidad. Iluminación o intensidad luminosa. También, jóvenes. Sí. Y ahora, mencióneme los de manejo agronómico. Sustrato. La poda. A ver, espérame. Fertilización. Ok, excelente. Pero me quedé pensando en el sustrato. ¿Por qué? ¿O quién dijo sustrato? Yo, profe. ¿Por qué Bueno, es el para sustrato? irla preparando los nutrientes del suelo. Ah, bueno, en la disponibilidad de nutrientes. ¿Pero por qué más? Sí, tiene razón en el suelo, joven, también. Porque se Pues va a desarrollar la semilla. Bueno, ya estamos hablando de la plántula que ya está conformada por una raíz y un tallo, ¿no? ¿A quién le limita o le favorece el crecimiento? A la raíz. Ahí está, joven. ¿Qué pasaría con una planta que tenga un sistema de raíz muy pobre con uno que lo tenga excelentemente desarrollado? Ponga todas las funciones que quiera al pobre contra el excelentemente desarrollado y verá. ¿Va? Profe, Mande. pero si de por sí la planta de, bueno, el árbol de mango, en algún boletín técnico leí que su raíz, perdón, que era demasiado corta o escasa. ¿Esto viene desde la plántula igual? Sí puede ser así, joven. Pero muchas veces ese escaso desarrollo que tiene desde la plántula también se puede ver limitado por condiciones, por ejemplo, de suelo. Y entre ellas hablamos de la textura. Que un suelo arcilloso, cuando se seca, limita de manera más significativa el desarrollo de la raíz comparado con un franco o con una arenosa. El sistema de raíces del mango no es eso, sí es a lo que se refiere, pero sí tiene una capacidad de exploración considerable. Pero si usted quiere comparar, por ejemplo, la densidad del sistema de raíces del mango con algunos genotipos de aguacate, por ejemplo, el cheratillo, pues no, se queda muy pobre desde plántula. profe, Ah, ¿conoce Cheratillo? sí, ¿cómo no? ¿En serio? Sí, tenemos árboles de es aguacate de allá. Conocemos una joven que es se llama Rocío. la ingeniera de acá. Ajá, una Es flaquita del pueblo morenita. vecino de aquí donde soy. Ah, pues a ella.
Ahí estuvimos en su casa. Órale, Sí, perfectísimo. sí, por eso le digo. Ok, jóvenes, miren, vamos a continuar porque necesito ponerlos al parejo del otro grupo. De forma muy general, los factores que influyen en la duración del periodo juvenil, aquí ya están, miren, alguien mencionó la fertilización nitrogenada, un exceso de ella prolonga el periodo juvenil, una disponibilidad de agua constante también prolonga el periodo juvenil, una incidencia de la radiación solar que sea baja prolonga el periodo juvenil. ¿Aquí qué me refiero? A que haya muchos días nublados y que la intensidad luminosa en cantidad y calidad sea menor a lo normal. Características del suelo, la textura, la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica, que limitan en cierta manera la disponibilidad de ciertos elementos hacia un pH ácido y hacia un pH alcalino. El estado fitosanitario de los árboles, si estos frecuentemente están enfermos, pues se defolian, disminuye tasa fotosintética y lo que ustedes quieran. Ok, así están más o menos enmarcados según estos autores, Albert y Lozois, desde 1972, los crecimientos en el mango. La yema terminal está completamente aplastada sobre la cima apical. Una o más yemas emergen a nivel del domo apical, caso del esquema B. Están infladas, claro. En el esquema C, los brotes apicales se alargan y aparecen los primeros primordios foliares. En el D, los primordios se alargan y destacan hojas de color marrón, rojizo o cobrizo. En el E, los peciolos alcanzan tamaño definitivo y las hojas han emergido completamente, aunque los limbos no tienen el color verde definitivo. ¿Cuánto se llevan más o menos estas 5 etapas? De 3 a 6 semanas según el cultivar y las condiciones climáticas. Ok, jóvenes, miren, en la transición del crecimiento vegetativo al crecimiento reproductivo, en muchos de los frutales están marcados por una disminución. Óigalo bien, una disminución no quiere decir que no se produzcan, sino que paulatinamente y a medida que la planta va creciendo, va avanzando en edad, hay una disminución también en el nivel hormonal de las giberelinas y se pueden ir incrementando otras como son las citocininas, las auxinas, ¿sí? Que tienen que ver un poquito más con los procesos o con el proceso de floración. También el brote de transición vegetativa a reproductiva es consecuencia del cambio de temperaturas elevadas a temperaturas bajas. Ok. El potasio aplicado desde las etapas tempranas de la planta tiene una influencia significativa en el crecimiento y desarrollo de los árboles de mango y con énfasis en el crecimiento vegetativo temprano, en que los árboles jóvenes requieren de este elemento para un mejor desarrollo de su tronco y las ramificaciones iniciales. Prácticas para cortar el periodo juvenil. Miren, jóvenes, aquí sin temor a que le fallen. Lo que más nos ayuda para aminorar el periodo juvenil de una planta es el injerto de la misma o la injertación de la misma. Aquí es donde nosotros le hacemos mucho énfasis cuando damos fruticultura general, de la importancia de injertar las plantas provenientes de semilla y les hacemos mención, por ejemplo, del nogal, que puede tener un periodo juvenil que puede ir de los 10, 12 años. Y es donde les decimos, a ver, pues a qué gente o a qué productor le conviene mantener por 10 o 12 años una planta improductiva. No, pues van a decir, pues casi a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Injertarla. Y entonces ya suponemos que entre 5 y 6 años
esa planta va a estar ensayando la producción. Y entonces, la manera más rápida de el periodo juvenil de una planta proveniente de semilla es mediante los injertos. A ver, pero muchas veces tratamos de explicarnos si no injertáramos. ¿Qué podríamos hacer en una planta proveniente de semilla para también acortarle, no tanto como mediante la injertación, el periodo juvenil a esta planta? Y entonces muchos dirían, profe, someterlo a periodos de sequía. Profe, desde planta o plántula, meterle PVC, podarla. Un sistema de conducción que le permita la mayor captación de luz. No hacer aplicaciones de nitrógeno. Y se lo estamos haciendo a la planta proveniente de semilla. Ojo, no le vamos a cortar la cantidad de tiempo como si lo hiciéramos mediante el injerto. Pero si dijéramos que, por ejemplo, en el nogal de 10 años y empezamos a hacerle a esas prácticas a la planta de semilla, vamos a hablar que entre 8, cortarle 2 años, ya empiece a producir. ¿Qué quiere decir? Que de todos modos a esa planta le acortamos un poquito el periodo juvenil. Pero si lo hacemos mediante injerto, pues podemos decir que si es de 10 a los 5, ya está ensayando la producción, un 50%. A ver, aquí miren, jóvenes. Esta es la etapa que quizás como técnicos, ingenieros y productores es la que más cuidamos. Y es la que buscamos que las plantas lo expresen en su mayor potencial, la floración. Y buscamos todas las condiciones propicias para que estas flores cuajen en mayor cantidad. Y hablamos del crecimiento reproductivo. Sí. Ok, miren. Aquí, dice que está enmarcado por la inhibición, aunque no al 100%, del crecimiento vegetativo en función del tiempo y del estado nutricional de la planta. El frío en condiciones de clima subtropical y el estrés hídrico en condiciones de clima tropical son las condiciones naturales que influyen en detener el crecimiento vegetativo. A ver, pero miren, tan solo hablar de floración, podremos considerar muchos factores que influyen en que ésta se exprese en un 100%. Y luego, ya una vez tenido un montón de flores, también podemos considerar aquellos elementos que influyen en la polinización. Y aquí tenemos esta, miren, aquí nos quedamos con el otro grupo. Aquí, para que nunca se les olvide, la panícula igual al tirso. Las flores en los mangos están dispuestas en panículas terminales o tirsos. Estas están ramificadas que miden entre 10 y 60 centímetros. En cada panícula se producen cientos o miles de flores hermafroditas o únicamente masculinas. Son más abundantes las masculinas. Pocas flores hermafroditas se convierten en frutos. La pregunta que yo le hacía al otro grupo es por qué, si teniendo una mayor cantidad de flores masculinas, se polinizan muy pocas o muy pocas flores llegan a término final. ¿Por qué lo creen? Por la demanda, profe. ¿Demanda de quién? Pues de las mismas flores. Es que acá, por ejemplo, cuando existe una abundancia de floración y ya están acabando su proceso, llegan a hacer prácticas de poda para que entre menos flor haya terminado su proceso, son las que tienen más seguridad ya de crecer el fruto y de tener gran tamaño, ya viendo a futuro, pues. A ver, pero si yo le digo a usted que tenemos un montón de flores masculinas, suponemos que también hay un montón de polen, ¿no?
Pero puede que Sí, sea profe. inviable. Ande, eso es cierto. Y se lo voy a contestar de esta manera. Mire, las flores de los mangos en muchos de los cultivares presentan 5 anteras o 5 estambres. Pero nada más uno de ellos produce polen viable. Los otros 4 estambres producen o son estaminoides, son inviables. Perfecto. Ahora, ¿qué otro problema tienen las plantas de mango? Que también lo tiene el aguacate, también lo tiene el nogal. Lo pueden tener los lichis también. Y que lo vieron con el profesor Refugio y que les llamó o lo definió como un desfasamiento en la aparición de los órganos sexuales en una misma flor. Está desfasada la aparición. O primero está el estigma receptivo, pero no hay liberación de granos de polen. O viceversa, primero se liberan los granos de polen y el estigma no está receptivo. ¿Cuál es el término? Dioecia, profe. Si empieza con di. Dicogamia. Este es el término, joven, dicogamia, y luego existe la protándrica y la protoquímica. Los árboles de mango son dicógamos, tienen desfasamiento en la aparición o en la sincronización de la aparición de los órganos sexuales en una flor hermafrodita. Ese es otro problema. ¿Qué otro problema me pueden decir? Y póngaselo ya en la flor. Con eso que me digan ya, ahí le dejamos. ¿Pueden ser las condiciones climáticas, profesor? Sí pueden. Joven. Ahora dígame un factor o un elemento del clima que influye. Y que lo han La estado humedad. repitiendo, la humedad, sí, La sí temperatura. influye. Mire, y le voy a decir por qué. Imagínese alta humedad. ¿Qué es lo que va a causar? Que como que se empaste o ¿sí? Vuelva muy pegajoso el grano de polen. Eso para arriba. Ahora, si se lo pone para abajo, la humedad relativa, deshidratación de los granos de polen y en consecuencia pérdida de viabilidad. ¿Sí? Si me lo pone para la temperatura, pues si lo pone hacia mayores de 35, pues también se deshidratan los granos de polen. Y si lo pone hacia abajo, de 5, pues, por ejemplo, pues hay menor viabilidad de los granos de polen. Y si a eso lo liga, también hay menor crecimiento de los tubos políticos. ¿En qué influye? La polinización. A ver, Profesor, joven, influye, dígame. también influye los agentes polinizantes, ¿no? Como los insectos, las abejas. Perfecto, joven. Sí, sí, sí influye eso. Y en el caso del mango, se dice, hay referencias que el agente polinizador de mayor importancia es la mosca casera, pero también influyen otros insectos como las abejas. ¿Qué pasa, joven? ¿Te podría influir? ¿Eh? Ahí le da. Díganle a la jefa que me avise, ¿no? De la clase extra si se va a hacer. Profe, Mande. aquí estoy. Antes de que termine, ya tenemos la propuesta para la reposición de la clase y A quería ver, preguntarle si usted puede mañana jueves a las 9 de la noche. pues termino a esa hora optativa. Sí puedo. ¿Sí? Mañana jueves a las 9 de la noche. ¿Sí? Sí, de 9 a 10:30 sería. Ándele. Sí, para Ok. que el viernes voy a ver si puedo ahora sí subir los videos para que vean de la importancia de las podas. Y luego vemos
la otra práctica de otros videos sobre lo que hacen con el PVZ y los nitratos. ¿Va? Sí, profe, de acuerdo. Muchas gracias. Ándale pues, jóvenes, que tengan Hasta bonito luego. día. Hasta luego. Igualmente, gracias. Ándale, cuídense. Gracias, Sí, profe. Gracias, profe. Ándale pues, jóvenes.